todos, ¿no, Carlos? Bueno, voy a empezar con una anécdota, María, que le va a gustar al doctor Castro, que tiene que ver con las últimas horas de vida de Johann Sebastian Bach. Ese genio de la música barroca estaba muriendo, después en una larguísima agonía, ciego, y dicen que lo último que hizo fue levantarse a pesar de esa agonía y terminar los últimos acordes de una partitura que tenía escrita al lado de la cama, dedicada después a su yerno. ¿Por qué hizo eso? Porque no toleraba en su cabeza que eso terminara sin un remate lógico, sin un desenlace que ya estaba inscripto en la misma melodía, en la misma música que él había compuesto, pero que no había llegado a la partitura, quedaba solamente en su cabeza. Todos sabemos cómo es una melodía que tiene determinada lógica, podemos predecir y sabemos cómo termina. La literatura occidental en general tiene esa dinámica, o la ha tenido. Hay un nudo, un planteo de una narración, un cuento, una tensión, algo que hay que resolver, y un desenlace, que uno desea siempre que sea feliz. Pasa en las series, cuando nos enganchamos con una serie, estamos viendo cómo va a terminar y queremos que haya un desenlace lógico, que en alguna medida nos alivia. Es lo que los griegos llamaban catarsis. Toda esa tensión se resuelve de una manera armónica, se repone el orden anterior. Bueno, en el siglo XX mucha literatura no tiene esta lógica. Hay clásicos, por ejemplo, El desierto de los tártaros, una obra de Dino Buzzati, que cuenta la historia de un joven que se mete en un castillo a pelear contra los tártaros que iban a venir por el desierto y va consumiendo su vida en el tedio, la rutina de ese castillo, y los tártaros nunca vienen. Es absurdo. No hay el final ese que nos alivia. Quedamos con la tensión de ese absurdo, esperando a Godot, dos personajes al lado de un camino. También esperan a Godot, que a lo mejor parece una especie de Dios que viene, que no viene, que dice que viene mañana. Llevan su vida medio sin sentido, absurdo. Kafka fue el maestro de todo esto. Por eso decimos que una escena que no tiene un desenlace lógico es kafkiana. Algo así pasa con la pandemia. Y creo que hay un enorme malentendido, que lo vemos mucho en el discurso oficial, y es suponer que la cuarentena es una cura. No, la cuarentena es un método para alargar el momento en que conectamos con el virus, con dos misiones, básicamente: preparar al sistema sanitario y concientizar a la población respecto del peligro. Ahora, ¿cómo termina el coronavirus? Uno, que aparezca una vacuna. Bueno, hace no sé cuántos años, 20, 25, 30 años, el mundo está buscando una vacuna contra el SIDA que no aparece. Dos, que aparezca un tratamiento, un medicamento, que sea democratizable, es decir, que lo podamos consumir fácilmente todos, que tenga gran escala, por lo tanto que sea fácil de producir y que sea efectivo. La ciencia parece andar un poco a tientas. Seguro no hay nada en materia de medicamentos para este virus. La otra es inmunizarnos, es decir, que de a poco nos vayamos contagiando y curando, contagiando y curando, contagiando y curando. Habrá algunos muertos. Y con el tiempo, esto se transformará en una gripe, un poco una gripe común. ¿Cómo termina? No sabemos cómo termina. Es un cuento sin remate. Por eso es tan difícil y tan peligroso para el que lo hace comparar modelos, es decir, a nosotros nos está yendo mejor que Suecia. ¿En qué maratón, en qué momento de la carrera estás? Si todavía no entraste, hasta ahora lo único que tuviste es cuarentena, todavía no conectaste con el problema. Vas a conectar con el problema cuando salgas de la cuarentena. Los suecos decidieron no entrar directamente. El gobierno de Singapur entró, éxito rotundo. Después empezaron a viajar, dejaron que viniera gente de Italia, hoy están en un problema de nuevo. Fíjense lo que pasa en Corea del Sur, es increíble. En Corea del Sur habían terminado con el coronavirus. Ahora aparece un señor que va a un bar. Ese señor que va a un bar conecta con 100 personas más. Se contaminan. Aparece en un diario que ese bar es un bar gay. No hay un país en el mundo más homofóbico que Corea del Sur. Empiezan a decir, bueno, todos los que fueron al bar, nadie quiere decir yo fui a ese bar. Los que fueron al bar donde se contagiaron, que son miles,
no vayan a trabajar. Nadie quiere decir en su trabajo, yo no voy a trabajar porque me contagié presumiblemente porque fui a un bar que en el diario dicen que es un bar gay. Hay un estallido de nuevo de coronavirus y de persecución a los gays. ¿Qué quiero decir? Que cada sociedad tiene una lógica distinta y que comparar es el peor método, sobre todo porque no sabemos todavía cómo es la carrera, ni cuán larga es, ni cómo es el desenlace. El problema central que tenemos ahora es el transporte. Se libera la cuarentena, pongamos el caso de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires entran más o menos en transporte público 2 millones de personas por día. Bajemos ese nivel de frecuencia o de caudal. ¿A cuánto llegamos? La mitad, 1.250.000 personas. Bueno, si yo en vez de hacer entrar 2 millones de personas, 2,5 millones, hago entrar 1.250.000, la economía decae. ¿Cuánto tiempo va a decaer? No sabemos. ¿Cuándo van a volver las clases? No sabemos. Los espectáculos públicos, no sabemos. ¿Cuándo podremos volver a comer en un restaurante? No sabemos. El cine, qué sé yo. ¿Cuándo se repone la vida como era? No sabemos. Quiere decir que esto es un río que no remata en una catarata, no remata en una desembocadura, es un río que no sabemos qué final tiene. A lo mejor se disimula perdido en el desierto, termina siendo un río subterráneo, la vida vuelve a ser como era antes, no sabemos cuándo ni cómo. Esta es la angustia de un cuento que no tiene el remate clásico, de un cuento absurdo. Esto es salir de la cuarentena y seguir peleando contra el virus. Y Carlos, ¿cuándo vamos a dejar de hablar del coronavirus? Bueno, en la lógica misma del problema está que dejaremos de hablar cuando se convierta en una gripe común y no sabemos cuándo va a ocurrir eso. No tenemos respuesta para nada, Diego. Y además no tenemos respuesta con respecto a lo económico. Lo vimos el viernes, muy incómodo el presidente Fernández cuando se planteaba la cuestión económica, esta famosa falsa dicotomía entre salud y economía. ¿Cuándo también se va a poder empezar a hablar de eso sin que nadie te acuse de estar especulando con la salud? Bueno, el propio presidente hizo un juego de magia extraordinario porque se enojó muchísimo y creo que genuinamente porque venía de tuitear con un diputado de la oposición, sí, muy enojado con los que le pedían que abra la economía, en la conferencia de prensa que convocó para abrir la economía. Correcto. Porque era esa conferencia de prensa, su destino fue decir, bueno, se reponen tales actividades, en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano un poco menos, tales y tales, 80% del país va a volver a la situación más o menos normal, con muchas precauciones. Digamos, él mismo cayó en la cuenta de que es imposible cuidarte del coronavirus si tenés a la gente muerta de hambre o angustiada porque quiebra su empresa o se queda sin trabajo. Exacto. Ahora, ¿es posible gestionar o planificar con algo de verdad, con semejante nivel de incertidumbre? O sea, si no sabés lo que va a pasar, ¿cómo pensás lo que tenés que hacer? Estamos viendo sociedades organizadísimas, hablo recién de Corea, donde pueden detectar a las 200 personas con las que se relacionó un individuo sin llamarlo por teléfono, solamente por los contactos electrónicos que tuvo. Vemos, esto sorprendió a todo el mundo, por eso decir que el Estado no está preparado. ¿Y qué Estado está preparado? Ninguno. Esto es una oleada de desconcierto, además de coronavirus. Entonces, bueno, depende mucho, que es a lo que apuestan los suecos, de la autodisciplina. Y acá, no sé, me gustaría escucharlo a Nelson. Yo creo que nos juega en contra el éxito de la cuarentena. Digamos, si yo vivo en Madrid o en Barcelona, seguro conozco a alguien que se contagió y hasta conozco a un muerto. Yo no conozco a nadie contagiado, mucho menos a un muerto. No sé qué les pasa a ustedes. Pero digamos, y eso nos hace perderle el respeto al virus. Afloja. Y claro, el tipo que sale de su casa en Madrid hoy sabe que se puede morir, porque conoce que el del 8º piso se murió o el tío se le murió. Acá jugamos con la desventaja del éxito de la cuarentena. Y hay algo que no decimos y que vos dijiste claramente y me corrió un frío por la espalda. El problema va a llegar, el problema no llegó. Claro, claro. Bueno, claro, porque hay una especie de malentendido que creo que está en el discurso del presidente, de miren qué bien nos va contra el virus. No, si el virus no lo tocamos todavía. Digamos, la cuarentena no es una terapia. Claro. Es muy importante esta reflexión en cuanto a objetivo, porque te escuchaba y me hacía acordar esa famosa, a propósito de esto de que parece que nos va bien,
esa famosa frase de Séneca que dice, cuando no sabes a dónde vas, el viento a favor no te lleva a ninguna parte, y podemos tener ese riesgo, ¿no?, de que este éxito sin saber a dónde tenés que ir, finalmente no te lleva a ninguna parte y tengamos más problemas, ¿no? Claro, porque no tenemos idea de cuál es la naturaleza de la dinámica del problema, ¿no? Estamos entrando a este problema, ahora vamos a ver cómo entramos, pero estamos recién entrando a este problema.